¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Esta es nuestra solución a la situación problema del salto del bungee, dividido en dos casos, caso uno, caso 2. Somos el equipo 6. Yo soy Jorge Blasquez y junto con mis compañeros de equipo, Fernando Gutiérrez, Clarisa Gardea, Brian Landín y Jania Peña, vamos a exponerle nuestro proyecto. Hola, yo soy Brian Landín y voy a decirles la situación problema. En esta situación problema trata de Jesús, una persona de 1.8 metros de altura que pesa 80 kilos y disfruta los deportes extremos. Se encuentra parado en el puente de bungee de cola de caballo y desea realizar un lanzamiento por cuenta propia siguiendo diferentes casos. Uno de estos es instalar un trampolín para poder brincar, lanzarse de clavado y simplemente dejarse caer de la vida del puente. Además de esto, compró una cuerda con una constante K 10.7 y una longitud de 30 cuando cuelga libremente desde que se lanza. Considerando que el movimiento sigue una trayectoria vertical y que la cuerda colgando se estira, representa en el punto Y igual a 0m, pues aquí vamos a poner todos los procedimientos que hicimos para resolver este problema. Fuerzas ejercidas en este primer caso, pues analizando el diagrama de cuerpo libre, podemos ver la altura total que es de recorrido que se hace desde que Jesús va a saltar hasta el recorrido máximo que podemos hacer, que son pues los 70 metros, restando su altura para que no haya un impacto. Las fuerzas, pues tenemos la fuerza de gravedad, que es masa por gravedad, que al final es la aceleración gravitacional, y la fuerza de la fricción del aire, donde manejamos una, una constante beta, la cual depende y es proporcional al crecimiento de la velocidad, lo cual significa que entre más velocidad hay, la fricción del aire es mayor, por lo que hay una resta de velocidad más grande por cuestiones de la fuerza de arrastre del aire. Y esas son las fuerzas que tenemos en este primer caso. Gracias a la segunda ley de Newton sabemos que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, por lo que podemos proponer la ecuación inicial, la sumatoria de fuerzas es igual a m por a. Para este problema sustituiremos las fuerzas que se ponen, las cuales serían el peso que está a favor y la resistencia del aire que está en contra. Como podemos ver descrita, mg menos beta por v, que es velocidad, es igual a m por a. Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por lo que podemos poner estas variables en su forma diferencial, como las podemos ver aquí. Pues se cambiaría la velocidad de aceleración. Para poder resolver por medio del cálculo de factor integrante, dejamos la función en términos de la velocidad y despejamos la derivada de velocidad con respecto al tiempo que multiplica la masa, que es pues, la aceleración. Dividiendo todo esto entre masa, dejamos finalmente con esta ecuación, como la podemos ver aquí. Derivada de velocidad sobre tiempo más beta sobre masa por velocidad es igual a g. Sobre las condiciones iniciales, en el caso 1, tenemos que la posición se calcula con la longitud de la cuerda, a esto se le suma la altura de salto y la altura de Jesús. Dado que prácticamente se empieza a caer desde una mayor altura, que es la que le dará el salto, pero no tendrá un impulso inicial hacia abajo, por lo que la velocidad inicial se mantiene en cero. En el caso B, la posición del segundo cero se calcula con la longitud de la cuerda menos la altura de Jesús. Dado que se impulsa hacia abajo, Jesús debe tocar la plataforma con la cabeza hacia el precipicio. Por lo tanto, su cuerpo
a su cuerpo se le resta la altura inicial al tomar un impulso hacia abajo. La velocidad inicial se ve afectada, por tanto, se debe de tener en cuenta la fuerza con la que el saltador se impulsa en un inicio para asignar la velocidad inicial. En el caso C, tenemos que la posición en el segundo cero se calcula con la longitud de la cuerda más la altura de Jesús. En este caso solo se deja caer desde la plataforma, por lo tanto no adquiere ninguna velocidad inicial y la altura que se cuenta es la de la longitud de la cuerda más la altura de Jesús. La diferencia que tienen las soluciones depende del valor que se le asigna a B0 y a la constante. En el caso de A y C podemos observar que comparten el mismo valor en B0 y lo único que cambia es el valor que se les ha asignado a la constante, que depende del valor asignado a la posición 0 de cada uno de los casos. Como dijo mi compañera anteriormente, el valor de la condición inicial del caso B para cuando la velocidad es 0 es el mismo que en el caso A. Y el valor de la constante para y en 0 depende de la altura inicial de cada caso, la cual varía por las condiciones iniciales de la fase 1 para cada salto. Por lo que para el caso B tenemos que y en 0 es igual a 28.8. Para el caso C, la condición inicial para B0 cambia respecto a los otros casos, porque aquí solo se deja caer y no hay velocidad inicial. Para Y0 es la longitud de la cuerda más 1.8 metros de la altura de la persona. La magnitud de la derivada de la velocidad representa la tasa de cambio instantánea de la velocidad con respecto al tiempo, que es mejor conocida como la aceleración. Mientras que la derivada de la posición representa la tasa de cambio instantánea de la posición con respecto al tiempo, pudiéndose interpretar como la velocidad a la que el objeto se mueve a través del eje Y en un tiempo determinado. Para la fase 2 tomaremos las fuerzas mencionadas en la fase 1, además de la fuerza ejercida por la cuerda al momento de liberar la energía potencial acumulada por llegar a su máxima elongación, la cual actúa como un resorte. Las leyes que debemos tener en cuenta en esta fase son las leyes de Newton, que será la primera ley de Newton, que es la ley de inercia, la cual permite concluir que el saltador permanecerá en caída libre hasta el momento que la fuerza de la cuerda sea mayor a la energía que acumuló ante la caída libre. La segunda ley de Newton, F igual a ma, de la cual se deduce que la fuerza con la que cae el saltador es directamente proporcional a su masa. La tercera ley, la acción y reacción, de la cual se encuentra que la fuerza con la que el saltador estira la cuerda le corresponde una reacción de una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y la ley de Hooke, con la que usaremos para describir el resorte que aplicaría la cuerda, la cual establece que la fuerza producida por el resorte es igual al producto de su comprensión por una constante que define el comportamiento del resorte. Para poder modelar la ecuación de esta segunda parte, nos basamos en nuestra primera ecuación, solo que aquí tomamos en cuenta la fuerza que va en contra del movimiento, la cual es la fuerza de elasticidad de la cuerda, y depende de K, que es la constante de elasticidad. Al igual que la fricción, esta fuerza se opone al movimiento y a favor solo tenemos la aceleración, que es la segunda derivada de la posición. Además, la fuerza de fricción se calcula con beta sobre masa por la primera derivada de y, que en este caso nos representa la velocidad. La fuerza del peso, que inicialmente es masa por gravedad, es la única a favor, pero como dividimos todo entre masa, nos queda igualado a la gravedad. Las condiciones iniciales de la segunda fase fueron calculadas en base a el término de la primera fase, como lo es el tiempo final, en el cual se calculó el tiempo final de la fase 1 sacando las raíces y encontrando el tiempo en el que cruzaba en cero. Por tanto, las velocidades de los casos en esta fase se obtienen a partir de la primera derivada de la posición de la fase anterior. Como podemos observar, para el caso de A, B y C son distintas. Y el caso de la Y, que sería la
altura, bueno, en el cambio de fase 1 a 2 cruza 0, por tanto el tiempo final de la fase 1, la altura en el tiempo final de la fase 1 sería igual a 0 y el tiempo, la altura inicial en la fase 2 sería y de TF1 igual a 0. Estas fueron las soluciones generales, las cuales se obtuvieron para la posición y velocidad. La posición se resolvió como una ecuación diferencial de segundo grado no homogénea, utilizando coeficientes constantes y coeficientes indeterminados. Y la velocidad se obtuvo a partir de la derivada de la solución general de posición. Posteriormente, las soluciones para las condiciones iniciales dadas se obtuvieron según el caso. Finalmente, a partir de las soluciones generales y sustituyendo las condiciones iniciales para cada uno de los casos, se obtuvieron las constantes C1 y C2 respectivas para cada uno, se sustituyeron y se graficaron en conjunto con las soluciones de la primera fase en el software de Wolfram Mathematica. Aquí podemos observar en pantalla el resultado de la graficación de estas mismas. Y llegamos al final de nuestra presentación. Realmente al principio tuvimos problemas para obtener las gráficas correctamente, ya que con nuestros cálculos indicaba que Jesús se estampaba por completo contra el suelo. Ya estábamos a punto de dar por hecho que estos eran los resultados correctos y que la respuesta del reto era sí, Jesús no sobrevive al salto. Pero gracias a una revisión con el profe pudimos darnos cuenta que esto se debía a nuestro valor en la constante K, el cual el problema nos indica que es 10.7, pero este 10.7 está en unidades inglesas, en libras fuerzas sobre pie. Entonces tuvimos que hacer una conversión a newtons metro, donde este valor cambia a 156.11, lo cual son 11 veces más la cantidad que estábamos usando anteriormente. Y al hacer este cambio, automáticamente todas nuestras gráficas cambiaron al instante y obtuvimos el resultado esperado. Em, pues primero que nada, nos dimos cuenta que Jesús sobrevive en los tres casos. No se estampa contra el suelo, ya que en ninguno de los casos siquiera roza los 60 metros del recorrido de la caída. Y pues recordemos que el recorrido máximo que Jesús podía llegar a hacer era de 68.2 metros. No los 70, porque si fueran los 69.9, sigue significando que sí impactó, porque tenemos que restarle la altura. Entonces, en 68.2 metros no hay impacto y Jesús sobrevive, con lo cual nuestros resultados son muy satisfactorios, ya que va más de 10 metros por encima de este límite. Eh, pues ya analizando más concretamente los casos, este, pudimos observar pues, todos los diferentes comportamientos del recorrido según la manera en la que Jesús dio su salto. El más lento, como lo pensábamos, fue el caso A, el cual consiste en que Jesús tomara altura con el salto de un trampolín. A pesar de que tomó más altura, lo que le permitió tener la velocidad final del primer caso más elevada, no fue suficiente para hacer el recorrido más rápido. Eso es algo curioso que observamos en los resultados. Por otro lado, como muchos apostamos, el caso B, donde Jesús se lanza de clavado vertical con impulso, hace el tiempo más corto de ambos recorridos sumados. Caso 1 más el caso 2. Es decir, el recorrido total de la caída y el estiramiento de la cuerda. Pero se observó algo curioso,
que pues a pesar del impulso, gracias a las ventajas de la velocidad inicial extra del impulso, logra llegar antes que todos los demás casos. Sin embargo, mantiene la velocidad final de caso uno más baja. Y esto, en hipótesis, se debe a que el tiempo que pasa en el recorrido es el más bajo, por lo que no le da el tiempo de alcanzar velocidades superiores a los demás casos. Realmente este fue un reto verdaderamente desafiante. Nos gustó mucho y nos llevó a usar métodos matemáticos y tecnologías que no habíamos usado antes. Fue muy satisfactorio el poder calcular un caso real de la vida en- con las matemáticas y obtener un resultado real con el que se cumplen satisfactoriamente los parámetros. Y pues fue, fue toda una aventura. Enhorabuena. Muchas gracias.